En el grupo de Siervos Exam, de que estaremos grabando la predicación y a mediodía la estaré poniendo en el grupo, por favor. Gracias. ¿Listo? ¿Ya están grabando? Gracias, gracias. Muy bien. Hace muchos años, siendo niño, yo soy el menor de los hombres de la casa, y entonces mamá nos mandaba a misa por grupos, éramos 10 hijos, y a los 3 menores, Iván, William y Fernando, nos enviaban a las 8 de la mañana, y entonces la pinta dominguera, la percha, muy bien arregladitos el domingo. Y llegábamos y nos encontrábamos todos los muchachitos del barrio aquí al frente, y entrábamos a la iglesia de San Pablo y nos hacíamos de primeros. Cuando terminaba la misa, llegábamos a casa, tocábamos la puerta y nos peleábamos por subir rápido. Los hombres dormíamos en el segundo piso. Abrían la puerta y corran para el segundo piso, porque donde nos dejáramos ver de mamá, un momento, ¿para dónde va? No. Y la pregunta indefectible: ¿qué dijo el cura? En esas palabras, ¿qué dijo el cura? Y no, nosotros habíamos estado ayer jugando con todos los muchachitos y burlándonos de las señoras, los hombres, que eso era una tortura. ¿Cuál era el propósito de mamá? Que las palabras del cura, el sermón, nos hiciese reflexionar, nos pusiese a pensar. Voy a bajar un poquito. Muy bien. Y entonces pasó el tiempo y yo me puse a pensar. Quizá muchos de nosotros al salir, alguien nos preguntará: ¿fue a la iglesia? ¿Y cómo estuvo la predicación? Excelente. A mí me encanta cómo predica ese pastor. ¿Y qué enseñó? No sé, pero fue excelente. Cuando ustedes oyen predicaciones, hay ciertos pastores que tienen un estilo, no es que sea malo, pero todo el mundo tiene que decir: uy, ese hombre nos hizo reír, porque durante todo el tiempo, sí, es una palabra de enseñanza, pero durante todo el tiempo es echando chistes, tanto que llega uno al momento en donde están hablando en serio. Pero ese es su estilo, y así se conocen, y así así son sus iglesias. La inquietud ¿es la palabra de Dios un distractor? ¿O lo que pretende es que pasemos un rato bueno? ¿O está hecha para calar en nuestras mentes de tal manera que nos lleve a reflexionar? De tal manera que cuando salgamos de aquí no estén diciendo: uy, cómo me hizo reír, sino: uy, cómo me hizo pensar, cómo me puso a meditar. Yo la estoy embarrando. Como que la palabra nos confronte. Primera de Samuel, capítulo 3. Cuando hablamos, yo creo que aquí ya todos somos entendidos. En Primera de Samuel. Primera de Samuel comienza con la promesa a Ana del nacimiento de su hijo, porque ella es estéril. Y el niño nace. Y en el capítulo 3, y voy a adelantarlo porque no se trata tanto de hablar de Samuel. Recuerden que todo lo que hablemos nos lleva a Santiago capítulo 1 y 3. Entonces, Samuel, después que ha nacido de una manera milagrosa en un vientre estéril por la gracia de Dios, y son las cosas que hace Dios toda la vida. Dios quiso que Rebeca, Raquel, Sara, la mamá de Sansón, la mamá de Samuel, tuvieran vientres estériles para glorificarse en ello. Y quedó escrito. Y entonces nace el chico, y ella, que había prometido que lo dedicaría a Dios, lo lleva al templo. Han pasado los años. Samuel ha crecido. Y la condición de Samuel es esta. Póngala. Es bíblica. Elí, el sumo sacerdote,
tiene un terrible sobrepeso, pesa mucho más de 100 kilos y está viejo, casi ciego. Y sus hijos están casados y no están con él. Y entonces, al lado de la cama de Samuel hay un catrecito y ahí duerme Samuel. Y entonces cuando Elí pide ayuda, me voy a levantar, el niño se levanta, lo ayuda a levantarse, lo llevará al baño, lo traerá, le dará una pasta, le dará un vaso de agua, y está acostumbrado a que cualquier murmullo o voz lo despierte. De eso habla Primera de Samuel 3. Y entonces está en su sueño. Yo asumo que el sueño es como el mío, pasa algo, así sea un mosco, y inmediatamente queda uno despierto. Y entonces oye una voz que dice: Samuel, Samuel. Y él se levanta y le dice a Elí: sí, señor, ¿qué necesita? Y Samuel dice: no, yo no te he llamado, ven y duérmete. Y vuelve, se acuesta en el catrecito allá, muy pendiente al lado del sumo sacerdote, y por segunda vez viene voz diciendo: Samuel, Samuel. Y él se levanta: sí, señor, ¿qué necesitas? No, yo no te he llamado, acuéstate. Samuel, Samuel, Señor, ¿qué necesitas? Y Elí dice: Samuel, no soy yo el que te está llamando, quien te llama es Dios. Cuando te vuelva a llamar, dile: heme aquí, tu siervo escucha. Heme aquí, tu siervo escucha. Estamos en versículo 10. Vamos a avanzar aquí en este mismo. No, capítulo 3, verso 10. Gracias. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces dijo: habla, porque tu siervo oye. Las palabras de Elí: qué fidelidad, qué lealtad a lo que le dijo Elí, tal y como le dijo. Y entonces Jehová le dijo a Samuel: he aquí, yo haré una cosa en Israel, que a quien la viere le retiñirán ambos oídos. En este versículo hay una riqueza teológica. Primero, se le está revelando a un muchachito, pero un muchachito es el recipiente, que es ese muchachito como nosotros. Recuerde que Pablo en 2 Corintios 4 dice que nosotros somos recipientes. Y nos describe: somos vasos de barro, de arcilla, bruscos, toscos, pero vasos que contienen la gloria de Dios. Y entonces en ese recipiente alguien, escuche, alguien en quien pueda depositar sus secretos, sus misterios. ¿Qué era lo que tenía ese muchachito? ¿Será que la lealtad y fidelidad que tuvo con Elí fue un buen indicador de la fidelidad que tendría con Dios? Que a todo lo que le dijera Dios: ve, haz, trae, él lo iba a hacer. Porque aquí le está diciendo: he aquí, haré algo en Israel, su pueblo. Es decir, este es mi anhelo para mi pueblo. Y si estuvieron en clase el miércoles, estuvimos hablando de Israel. La señal se cayó, pero inmediatamente reconectamos y terminamos como a las 7:15. O sea que quien no vio la segunda parte, allí quedó el enlace en todo caso. Porque este Israel es el pueblo amado por Dios, es más, formado por Dios desde Abraham. Y entonces dice: yo voy a hacer algo con Israel. Recuerden qué momento está viviendo Israel. Acaba de pasar los jueces. Está en la decadencia moral, espiritual, religiosa, social, cultural, lo peor de Israel. Y sin embargo, Dios no los abandona. Por eso yo les decía, el estado de la Israel de hoy, recuerden cómo cantaba Adam, el cantante
francés en los años 70, cuando decía que se levantaba un régimen por 6 millones de almas, y decía: fui a Israel, a Jerusalén, dice, llegué a Jerusalén buscando la tierra de Dios, y me encontré fue la luna brillando como un pabellón, es decir, el Islam. Y entonces dice: en Israel, sagrado suelo, los niños no saben de Jehová. Es decir, Israel está. Pero si tuvo misericordia de este Israel, le dice: Samuel, voy a meter la mano en Israel. He estado quieto con este Israel, pero voy a hacer algo. Y cuando lo oigan, les van a incomodar los oídos, les reprimirán los oídos, como que, venga, será verdad, se van a incomodar con eso. Adelante, por favor. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin. Recuerden que esa profecía se la había dado un capítulo antes, cuando le dijo: Elí, tú y tus hijos han dejado mi pacto, por tanto, señal será que en el mismo día van a morir los tres. Y dice: y lo voy a cumplir desde el principio hasta el fin, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado contra Dios, y él no los ha estorbado. Él no se paró en la raya a incomodarlos. En aquel tiempo los hijos no denunciaban a los padres por maltrato, ¿no? O sea que, sin embargo, Elí permitió eso. Avancemos, por favor. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada ni con sacrificios ni con ofrendas. Esto es una voz para el liderazgo de la iglesia. Él perdona el pecado del pueblo, pero no el del sacerdocio, porque ellos tienen una responsabilidad por encima de los demás. Por eso, el que anhela ministerio, buena cosa anhela, pero quiero que sepa, tiene una responsabilidad superior delante de Dios. Y Samuel estuvo acostado hasta la mañana y abrió las puertas de la casa de Jehová. ¿Se cuenta quién era el que se encargaba de venir, poner las sillas, correr las cortinas, instalar eso? Era Elí. Y Samuel tenía temor de decirle a Elí lo que Dios le había dicho, porque lo primero que iba a hacer Elí, contame, ¿qué fue lo que Dios te dijo? Y él entonces empezó a ocuparse como que, llamando pues Elí a Samuel, le dijo: hijo mío Samuel. Y él respondió: heme aquí. Y Elí dijo: ¿qué es la palabra que te habló? Te ruego que no me la encubras, así te haga Dios y aún me añada, si me cubrieres palabra de todo lo que yo hablo contigo. Y Samuel se lo manifestó todo, sin encubrirle nada. Entonces él dijo: Jehová es, haga lo que bien le pareciera. Y Samuel creció, y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Hablando de Santiago capítulo 1, allá en el verso 16 dice: todo hombre sea pronto para escuchar y tardo para hablar. Samuel está dando esa lección. Todo lo que oía, lo guardaba fielmente en su cabeza. Y Dios empieza a darle palabra. Todo lo que Dios iba a hacer, se lo revelaba a Samuel. Madurez espiritual, no sé, es Dios. Recuerden, él no es sacerdote, él no ministra en el templo, él ayuda en las cosas, pero Dios empieza a revelar
y de todo lo que Dios le dijo, escuche la palabra, no dejó caer palabra alguna. ¿Qué implica eso? No omitió, no olvidó, no escondió. Todo lo que Dios decía lo tenía allí. ¿Qué era el propósito de mi mamá? ¿Qué dijo el cura? Ah, no, el cura dijo esto. Ah, bueno, hijo, guárdelo pues. Ese es el propósito. Y entonces, todo Israel, desde Dan al norte, recuerden la distribución de las tierras, hasta Beerseba al sur, desde Samaria hasta Judea, toda Israel supo, se dio cuenta que Samuel era fiel profeta de Jehová. Es decir, lo que diga Eli, lo que diga Ofni, lo que diga Finés, lo que diga Samuel, palabra de Dios. Este es un enviado de Dios. ¿Por qué? Porque hablaba la palabra de Dios. Lo que Dios le daba, lo retenía, no lo omitía, no lo olvidaba, sino que eso era lo que hablaba. Y Jehová volvió a aparecer en sí, porque Jehová se manifestó a Samuel en sí por la palabra de Jehová. Listo, está ahí nomás. ¿Qué tanto escuchamos nosotros de la palabra? ¿Qué tanto leemos? Esta semana hemos estado en las lecturas de la Biblia en un año, hemos estado con Salmos, alguna parte de Lucas y con Segunda de Samuel. Esa de Segunda de Samuel de esta semana, la de ayer, fue muy brava. El pecado de los hijos de David. Y entonces cuando uno lee eso, lo guarda. Aquí el padre Elí no se atravesó en el pecado de sus hijos, lo consintió. ¿Recuerdan cómo los regañaban? Mi hijos, ustedes están haciendo mal y me están dando mala fama. No sean tan malos. Aquí en Segunda de Samuel, David, después que le cuentan que uno de sus hijos violó a su hermana, es decir, a su otra hija de otra madre, y él no hace nada. Eso es lo que leímos ayer, esta semana en Segunda de Samuel, ayer ¿Cuál es el propósito? Toda la palabra de Dios está hecha para que llegue a nuestra mente y no la dejemos caer. Porque si nuestra mente es llena de su palabra, luego de la abundancia de lo que hay en nuestra mente, hablará nuestra boca. Entonces debería ser un ejercicio bien interesante oír hablar a Samuel. Samuel hablaba y todo el mundo atento, porque su palabra lo que hacía era transmitir el poder de Dios, porque su palabra es poder. Y era claro identificarlo. Uno oye a una persona y puede definir su carácter por lo que habla. Hay personas que uno se ha hecho una idea de esa persona y la oye hablar una o dos palabras y se le va al piso todo lo que creía. Una mentira, un chisme, una grosería, con una intervención de menos de un minuto, ya uno dice, no, ya sé quién es. No que seamos los jueces perfectos, sino que las personas dan a conocer su carácter, como también muchas personas asumen tener un carácter fuerte. Cuando dicen, no, es que yo no me callo nada. ¿Conocen a esas personas? Es que yo sí no tengo 3 pelos en la lengua para decirle sus verdades. Eso no es carácter. Y de eso es que vamos a hablar hoy. Amados Señor, gracias por tu palabra viva, eficaz, santa, que expresa tu corazón y nos deja conocer tu voluntad. Aquí estamos hoy, Señor, para retener tu palabra, para ponerla por obra, para que nuestro carácter sea moldeado por ella, para que cada día
nuestra mente sea llena de lo tuyo y cada vez menos de lo que escuchamos, de lo que pensamos, de lo que pretende entender. Tu palabra dice que tenemos la mente de Cristo, y si es así, de lo que hay en nuestra mente hablará nuestra boca: prudencia, santidad y vida. Háblanos pues hoy, bendito Señor y Dios. Aleluya. Amén. Amados, ¿dónde comienza la caída del hombre? Por una intervención verbal de Satanás. Satanás se acerca a Eva y le dice: con que Dios os ha dicho que no comáis de ningún árbol de este huerto. Fue por palabras, no fue por un empujón que le dio Satanás a Eva y la sacó del paraíso. No, fue con palabras. Si somos conscientes que la desgracia a la raza humana entró por palabras, nosotros deberíamos tener la sensatez, la prudencia para decir: ¿los dichos de mi boca tendrán también la capacidad de destruir? Claro que sí. Claro que sí. Es más, a veces nosotros, uy hermano, mire, perdón, si le dije algo que lo hirió, discúlpeme. Uno sabe lo que habla. Perdón, debería saber lo que habla. Si la palabra de Dios me dice que de lo que hay en mi mente habla mi boca, ¿por qué razón la Biblia, a través de Salomón y a través de Santiago, del capítulo 1, verso 26, me dice: si alguno se cree religioso entre ustedes y no refrena su lengua, la religión del tal es vana. Listo. Me hace ver como si la mente y la lengua fueran dos entes autónomos, cada una con voluntad, como si la lengua se mandara sola. Y es tan real eso que uno vive diciendo: uy, perdón, no quise decirlo eso. Si no quiso decirlo, ¿por qué lo dijo? No, es que se me salió. Ah, entonces es autónoma, se manda sola. ¿Qué es lo que tiene la lengua para que destruya la raza humana de entrada y para que después una confesión de mi boca me devuelva la vida y me lleve a la vida eterna? En la lengua está el poder de la vida y de la muerte. No en la lengua bíblica, no en lo que dice acá, no, en mi lengua y en su lengua, en ustedes, hermanos, en ustedes está el poder de encontrarse con una persona y transmitirle de parte de Dios algo, tanto que esa persona puede ser transformada por lo que usted le diga, o puede destruir esa persona, como algunos padres insensatos que le dicen a sus hijos: usted nunca va a servir para nada. Eso destruye vidas, eso marca vidas. Yo creo que en estos tiempos donde ha habido tanta reforma a la educación escolar, debería haber una materia que enseñase esto desde niños. Ustedes saben que un niño tarda de 1 a 2 años para aprender a hablar, y tarda el resto de su vida tratando de aprender a callar, y nos morimos sin aprender. ¿Qué es lo que tiene la lengua? ¿Qué es eso que tiene tanto alcance? Si alguno se cree religioso, metamos con Nueva Traducción Viviente. Si afirmas ser religioso, pero no controlas tu lengua, te engañas a ti mismo y tu religión no
vale nada. Es decir, los madrugones, la devoción, los años que llevamos asistiendo a una iglesia, todo lo que ustedes quieran, pueden tener un currículum extenso de vida cristiana, pero no controla la lengua, de nada sirve, no vale para nada. Y entonces nos dice el mismo Santiago que si se habla de religión, y recuerda que aquí la semana pasada hablamos de la auténtica religión, viendo los 10 mandamientos, ¿lo recuerdan? Los primeros 3 mandamientos de la ley de Moisés de Éxodo 20 hablan de mi relación con Dios, y los otros 7 hablan de mi relación con las personas. Y entonces decíamos que religión es relación, religión bíblica, ¿no? Es directamente está atada. La palabra griega que traduce religión es piedad, no lo que entendemos por religión o lo que el mundo entiende por religión, las ceremonias, ritos u ofrendas que se hacen en un lugar. No, la religión tiene que ver con relación. Los 10 mandamientos tienen que ver con mi relación con Dios y con las personas, y de ello depende el cumplimiento de la ley. ¿Cómo es mi relación con mi esposa? Bueno, ella puede dar fe. Yo puedo decir, no, es perfecta. Como alguien un día cogió a Adrianita y la cogieron, venga, ¿y cómo es su esposo en la casa? ¿Cuál esposo? Pues el pastor. Pues así como lo ve. Sí, pero en la iglesia, pero en la casa, ¿cómo es? Y ella le dijo, es que yo tengo solo un esposo. ¿Y cómo es en la casa? No puede ser. ¿Por qué no? Entonces yo asumí que el esposo de esta señora venía a la iglesia y era uno, y cuando traspasaba la puerta había el fenómeno del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, se transformaba. Y entonces uno dice, ¿cuál es su religión? La religión pura y verdadera, si se tratara de religión a los ojos de Dios, consiste en ocuparse de los huérfanos y de las viudas en sus aflicciones y no dejar que el mundo te corrompa. Es decir, si hablamos de religión, va en 2 sentidos: uno, amor al prójimo, y otra, amor a sí mismo. Esa es la que llama él la auténtica religión. Pablo, estando encarcelado, le escribe a Timoteo la segunda carta, primera de Timoteo, capítulo 1. Y vamos a hablar de esa entidad autónoma que se llama lengua, es decir, la que se manda a sí misma. Expresiones como, uy, yo a qué hora dije eso, o como le pasa a los que se emborrachan. Mi hermano, el segundo, no sé si me vean, él tenía un problema. Él no llegaba el viernes, trabajaba en una empresa que le pagaban todos los viernes. El viernes no llegaba y él tenía moto, y entonces la preocupación era, ¿qué le pasaría? Sí, hubo muchos accidentes porque él llegaba en sano juicio al bar, y muchos de los bares no le escondían la moto porque eso. Y al otro día me preguntan, ¿a qué hora llegué? ¿Dónde está la moto? ¿Qué cosas dije? ¿Con quién? Completamente ausente. Y entonces uno dice, ese es el efecto del alcohol, listo. Pero en alguien que no se embriaga, ¿cómo puede ser que diga, yo a qué hora dije eso? ¿Cómo así? No controla su lengua. Escuchen esto. Verso 6, perdón. Esta persona conocemos mucho. Segunda, por favor. Segunda de Timoteo. Listo. Pablo está en la cárcel y está encargando a Timoteo que debe ir a la iglesia de Éfeso a cuidarlos, hacerles un acompañamiento teológico y social, ya que vivir con ellos
y enseñarles la palabra de Dios. Y entonces le dicen, tú tienes el Espíritu Santo, ¿cierto? Eso. Entonces, que el Espíritu Santo no sea un convidado de piedra, un invitado al que en cualquier momento se va o viene. No, el Espíritu Santo es el Señor de su vida, está en su casa, es el que debe gobernar ese templo. Entonces, aviva, dale fuego, es decir, dale todas las herramientas a este Espíritu Santo para que obre. Nosotros todos aquí reconocemos que tenemos el Espíritu Santo. O sea, damos por descontado 2 Corintios 3:16, 1 Corintios 3:16. ¿O ignoráis que sois templo de Dios, morada del Espíritu Santo? Entonces, todos en este lugar, los que hemos entregado nuestra vida a Cristo por fe, hemos recibido el Espíritu Santo, el regalo de Dios. La pregunta, ¿en qué estado se encuentra el Espíritu Santo en tu vida? Porque uno diría, si el Espíritu Santo estuviera siempre en el mismo avivamiento, en la misma llenura, pues todos los cristianos viviríamos vidas santas, perfectas, prácticas. Pero cada uno le entrega al Espíritu Santo por voluntad propia las herramientas, los recursos, los permisos para que sea el Señor de su vida. Espíritu Santo, gobierna todas las áreas de mi vida, que no dé un paso sin que tú lo hayas permitido, que no diga una palabra sin que tú lo hayas permitido, que no establezca una relación sin que haya pasado por tu filtro. Es decir, que sea el Espíritu Santo, que es Dios, el que avale o no todo lo que pasa en nuestra vida. Y entonces el Espíritu Santo en cada uno está pidiendo continuamente, por favor, denme. ¿Y cómo hago? Pues ore, lea la palabra, congréguese. Lo que hemos hablado de las disciplinas espirituales que avivan el fuego del Espíritu Santo, que llenan la vida del cristiano. Y entonces cuando está lleno, cada cosa que uno va a hacer, si va a ir por un mal camino, ustedes lo han vivido, siente adentro algo como que no es por aquí. Uy, no, esto no es de Dios. Así obra el Espíritu Santo. Y entonces Pablo le dice a Timoteo, aviva el fuego del Espíritu Santo, aviva el don de Dios que fue dado. Pablo, cuando estuvo discipulando a Timoteo, un día oró por él, le impuso las manos, recibió el Espíritu Santo, lo cual no quiere decir que el Espíritu Santo solo se recibe por imposición de manos, que era una de las despropósitos doctrinales de las iglesias del siglo XX. Pasen adelante para imponerle las manos para que reciban el Espíritu Santo. No, nadie en el aposento alto le impuso a los 120 las manos, pero Pablo sí lo hizo con Timoteo. Y entonces te recuerdo que avives el fuego del don espiritual que Dios te dio cuando te impuse mis manos. Pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez, sino de poder, amor y autodisciplina. Qué bonita palabra. Yo estuve copiando toda esta porción en griego y me encontré con una palabra bien interesante. Yo les cuento que yo no la había visto y estoy seguro que la apunté. Lo que pasa es que la apunté en español, no en griego. Bueno, la palabra que utiliza aquí las palabras griegas, el poder, amor y autodisciplina, son palabras que conocemos. ¿Recuerdan la palabra dunamis? Poder, amor y autodisciplina es la palabra sofronismo. Sofronismo, si uno va al léxico Strong, o sea, la definición, significa mente cabal,
sensatez, cordura. Es decir, aquí dice autodisciplina. Y si alguien tiene Reina Valera, ¿cómo dice? Dominio propio. Bueno, esa es la palabra clave. ¿Qué hace el dominio propio? Que ata la lengua a la mente. Y entonces, si usted no va a decir una palabra, no tendrá la disculpa del Chavo del Ocho. Se me chispoteó. No se le va a chispotear nada. Toda palabra va a tener un freno. Por eso en Reina Valera dice: el que no refrena su lengua. Recuerden que está hablando del freno que usan los caballos, el freno que permite que el caballo arranque y se detenga, voltee a un lado o al otro. El que ha manejado rienda sabe cómo es eso. Ese es el freno. Usted tiene el control sobre semejante gigante. Usted tiene el dominio. Lo que quiera que usted haga, usted lo puede hacer. Eso es sopronismo, autodisciplina. Le está hablando específicamente al momento de hablar, porque uno tiene dominio propio para otras cosas a las que uno mide las consecuencias. Si uno es seducido y uno empieza, uy, no, ¿cómo así? ¿Cómo voy a hacer esto? Termino, quién sabe. Pero cuando se trata de palabras, no hace el mismo análisis de las consecuencias. Y es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo. Pablo le está diciendo: miren, con el Espíritu Santo avivado, lleno, quiero que sepan que ese espíritu le ha dado espíritu de temor, no le ha dado espíritu de temor. Recuerden que Pablo está encarcelado y está encarcelado por predicar. Y entonces todos los que andaban con Pablo y predicaban sabían que en cualquier momento les iban a echar mano. Eran tiempos difíciles, pero el Espíritu Santo les daba el ahínco para nada, no temo a eso. Pero sí les dio espíritu de poder, amor y dominio propio. Entonces, hoy entendamos quienes estamos aquí, quienes puedan llegar a escuchar. El Espíritu Santo nos da la capacidad de atar, no sé si atar, voy a quitar esa palabra porque ha sido tan mal usada, de hacer que la lengua obedezca a la mente, obedezca a los pensamientos, que no se comporte como un ente autónomo, independiente, que todo lo que se vaya a decir salga de una conciliación de la mente, porque va a depender de con quién estoy, qué es lo que le voy a decir, cómo se lo voy a decir, cuándo se lo voy a decir, dónde se lo voy a decir. Es un análisis. A veces le decimos lo mismo a cualquier persona en cualquier lugar. No, el sopronismo habla de una mente cabal, sensata, que reconoce cuándo hablar, cuándo callar, a quién decirle una cosa y a otra persona que está allí no es lo mismo, cada una son diferentes. Yo sé que Santiago se atenía a algo, porque Santiago en el capítulo 3, que es el que vamos a entrar a estudiar, es muy bravo. Capítulo 3, Santiago. Escuchen esto, amigos. Hoy que todo lo miden, hoy que todo está medido por estadísticas, el cálculo para una persona que tiene una vida social, laboral, familiar, es de 30,000 palabras al día. 30,000 palabras al día. Uno no las cuenta. Ustedes, los que tienen un reloj, un watch de esos inteligentes, un smartwatch, yo siempre, es más, ni siquiera yo lo programo, pero cuando llego a la casa
sé que he caminado 5.784 pasos, 4.73 kilómetros y he quemado 257 calorías. Con solo caminar, yo no me propuse voy a caminar 5.700, no, sencillamente, pero me lleva el control. De las 30.000 palabras que hablamos, Dios tiene control, tiene registro. Yo quiero pensar que en una de esas, donde Santiago era hermano de Jesús, un día Jesús le mostró, mira, tengo el registro de lo que habla la iglesia. Y cuando Santiago oye eso, la iglesia, no puede ser. Y el Espíritu Santo lo pone a escribir. Amados hermanos, no muchos deberían llegar a ser maestros en la iglesia. Está hablando, ¿qué título tiene Reina Valera? ¿Qué título tiene? ¿Cómo? La lengua. Miren, mira, el título es el órgano. Ustedes saben que es el músculo más poderoso, el músculo que más fuerza tiene, que más se desarrolla en la lengua, más que bíceps, tríceps, lejos. Esa lengua de la que nos va a hablar, él lo hace de una manera como si en realidad la lengua fuera un ente autónomo, para hacernos ver, oiga, coja control de la lengua. Entonces dice, muchos creen que deberían ser maestros. En Ixar una vez un hombre que vino y me dijo, pastor, yo quisiera decirle algo, es que yo siento que también soy pastor. Dije, no hermano, sí, yo se lo dijo, ¿cómo lo hacen? Yo quiero, tranquilo, no, sí, porque es que yo tengo y sacó su currículum. Dije, hermano, eso no es asunto suyo con Dios. ¿Cómo haré? Por su fruto lo conoceré. Es más, por el hecho solo de haber dicho eso ya me daba cierta. Entonces, dice, no muchos de ustedes, así lo crean, deberían ser maestros o tener un ministerio. Porque los que enseñamos seremos juzgados de una manera más estricta, lo que le pasó a Eli y a sus hijos. Así, yo quiero ser el sumo sacerdote. Claro, sí, pero quiero que sepas que tus pecados no van a ser expiados. En el Antiguo Testamento, ¿no? Por eso yo doy gracias a Jesús por la cruz. Sí, ¿no? Es cierto que todos cometemos muchos errores, pues si pudiéramos dominar la lengua, seríamos perfectos. Claro, tenían registro de 30.000 palabras de 100 personas. Y en esas palabras había mentiras, chismes, rumores, groserías, todo lo que pueda uno decir. Habría cosas buenas también, obviamente. Seríamos perfectos, capaces de controlarnos en todo sentido. Es decir, si usted domina la lengua, domina todo lo demás. Adelante, por favor. Podemos hacer que un caballo vaya donde queramos si le ponemos un pequeño freno en la boca. También un pequeño timón hace que un enorme barco gire a donde desee el capitán, por fuertes que sean los vientos. De la misma manera, la lengua es algo pequeño que pronuncia grandes discursos. Así también, una sola chispa puede incendiar todo un bosque. De todas las partes del cuerpo, la lengua es una llama de fuego. Miren cómo la llega a llamar a la lengua. Una llama de fuego. Es un mundo entero de maldad que corrompe todo el cuerpo. Puede incendiar toda la vida, porque el infierno mismo la enciende. Reina Valera, en esa porción, que me parece bien interesante. ¿Ya lo pusiste, hermano? ¿Qué dice? La lengua
Es decir, miren la analogía que hace. Para que haya fuego se necesita combustible, ¿cierto? Y entonces él dice, la lengua es el combustible que el infierno manda para que destruya vidas, para todo eso. La lengua es un fuego, un mundo de maldad, está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Lo que se narra en Génesis 1, la hermosura de la creación es quemada por la lengua de un ser humano. Ella misma es inflamada por el infierno. Qué exagerado Santiago, qué exagerado Santiago. ¿O será que lo está diciendo con el conocimiento de alguien que tiene el Espíritu Santo, con el discernimiento del Espíritu Santo que conoce cada vida? Rumores, murmuración, chisme, mentiras, habladurías, todo lo que ustedes imaginen. Yo quiero dejar aquí para comenzar la otra semana, pero no quiero dejar pasar por algo. Ayúdame con el proverbio, porque es que esto es lo que Santiago de una manera rotunda está diciendo. Pero miremos, porque esto es del Nuevo Testamento, pero ¿qué decía Salomón allá en los proverbios? Recuerden, Salomón para estos días es el hombre con más sabiduría. Capítulo 10, ¿lo tienes? Proverbios 10, verso 10. Listo. El que guiña el ojo acarrea tristeza, y el necio de labios será castigado. Manantial de vida es la boca del justo, pero violencia producirá la boca de los impíos. No sé, voy a ponerlo como un ejemplo. Reuniones familiares, una reunión familiar, y están mamá, los hermanos, los tíos, sobrinos, nietos, compartiendo. Y llega una persona y cállese, porque viene aquí. Y entonces todo el mundo, y llega, muy buenas, ¿cómo se llama? Bienvenidas, sigan. Y de una vez llega y empieza, sí, supo que oiga lo que me contaron. ¿Se acuerdan de tantas si vienen las que andan? ¿Qué hace? Miren, violencia. Inmediatamente daña el ambiente, daña todo. Allí mismo, versículo 14. Los sabios guardan la sabiduría, mas la boca del necio es calamidad cercana. Tremendo. Capítulo 12, verso 18. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. El labio veraz permanecerá para siempre, mas la lengua mentirosa solo por un momento. Han experimentado que una persona viene cargada, llena de tristeza, aflicción, y después de hablar con uno, oigan, ¿cómo me sirvió hablar con usted? Sus palabras me dieron paz. La lengua de los sabios es medicina. Allí mismo, versículo 21. Ninguna adversidad acontecerá al justo, mas los impíos serán colmados de males. Los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad son su contentamiento. Capítulo 15. Verso 4.
La lengua apacible es árbol de vida, mas la perversidad de ella, la lengua, es quebrantamiento de espíritu. Así rápidamente, 21. Yo tenía uno aquí. Creo que es el 21, 29. No, espérate, es que no estoy. Es que ese me marcó. Es el capítulo. ¿Cómo dice? Pongámoslo allí, Juan. El que guarda su boca y su lengua, es 21-23. El que guarda su boca, guarda su alma de angustias. El que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustias. No, es que 23:7 ya lo habíamos dicho. No, es que hay unos 47 versículos de Salomón. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es el come y bebe, te llama su corazón está contigo. Este es el que después Jesús toma para decir que de la abundancia del corazón habla la boca. Lo que hay en la vida de un hombre, su boca lo confesará. Voy a dejar aquí para continuar con lo que Santiago nos habla acerca de la necesidad de controlar, de tener control sobre nuestra boca. Hay una palabra de 1 Tesalonicenses capítulo 5, muy específica, que habla de la necesidad de tener amor el uno con el otro, sobre todo guardarse de hablar contra su hermano, porque ya es el ámbito cristiano. Es decir, esto pasa en el mundo es lo normal, pero nosotros que tenemos el Espíritu Santo, que el sofronismo, es decir, la mente prudente, el dominio propio, a esto nos lleva el Espíritu Santo. ¿Cuántas cosas tengo que ponerle un alto? Como que al salir por esa puerta, si alguien me pregunta ¿qué dijo el Señor hoy? No, hermano, después le cuento. Mire, vea la predicación, porque es que todos necesitamos vivir en esta realidad, porque no le hemos dado la importancia que requiere el guardar nuestra lengua, el guardar nuestra boca. Una cosa les digo con conocimiento de causa: muchas personas vinieron a una iglesia cristiana invitados y nunca volvieron, pero no fue por la predicación, fue por lo que alguien dentro de la iglesia les dijo, y hasta perderían su salvación y darán cuenta de ello. Pero es que nuestra boca debe estar en absoluto control del Espíritu Santo, que finalmente gobierna nuestra mente. Vámonos en pie, por favor. Bonito, apagamos aquí. Amado Señor y Dios, gracias, Padre Santo. Gracias porque estas son